Durante estos 2 meses hemos estado compartiendo en las casas y en los tiempos de jueves en Antequera un, un- un argumento que es cómo edificar bien sobre el fundamento. Y eso ha sido, pues, muchas de nuestras conversaciones y de nuestras tertulias. Yo os invito a que vengáis los jueves a las 7:30 porque realmente la reunión está teniendo un calado muy bonito, ¿no? Donde estamos aprendiendo, donde estamos ayudándonos a otros, pero está cogiendo un cariz de buen ambiente, ¿no? De presencia de Dios en aquello que hablamos, aquello que dialogamos, creo que nos está viniendo bien. Y eso mismo hemos repetido en muchos lugares y en muchos sitios. Pero hay un texto que a mí me gustaría comenzar por el Evangelio de Mateo, Mateo 16, 18. Todos sabéis que es un texto muy complejo, ¿no? Y que en otro tiempo creó divisiones de interpretación, ¿no? No sé si acordáis aquella primera vez que Bernardo nos tradujo. Yo no soy capaz de decir yo esto lo he estudiado del griego porque no entiendo ni muchas cosas en español, ¿no? Pero Bernardo en aquel entonces cuando decía, yo te digo que tú eres Petrus y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Nosotros nos quedábamos, vamos, pasmados. Pero me acuerdo que esa era la pronunciación. Yo te digo que tú eres Petrus y sobre esta Petra yo edificaré mi iglesia. Pero nosotros nos quedamos con ese texto. Para mí ese texto es importante recordarlo porque Jesús hace una mención importante de cómo las cosas pueden perdurar en el tiempo si se asientan sobre cosas o dichos que Él ha pronunciado. Y este texto que creó mucha división en la Iglesia y muchas formas distintas de pensar, que si Pedro fue el primer papa, que si no sé cuánto, esa fue una conversación y una lucha que teníamos con todos los católicos, por lo menos yo. Yo me peleé con un montón de gente. Pero ¿cómo eres tú capaz de decir? Yo ni idea de la Biblia, pero como Bernardo dijo esto, pues allá que íbamos con la bandera de que Pedro no era el primer papa, ¿no? Y era una batalla y una lucha, y eso creó muchas veces una distorsión de cómo entender las cosas de Dios, ¿no? Pero en la medida en que Dios nos va ayudando a entender qué quiere decir este texto y qué profundidad Jesús quería demostrarle a Pedro con esa afirmación, luego vamos entendiendo muchas de las cuestiones que los evangelios nos explican de qué valor tiene esa declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús dice, bienaventurado es Pedro, porque esta verdad no te ha revelado carne ni hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, siempre y cuando esa declaración se mantuviera debajo de nuestros pies, siempre y cuando Cristo fuera el fundamento de nuestra fe, el fundamento que nos da una identidad de vida, una identidad de conducta, una identidad de forma de vida, porque de él emana todo, ¿no? Y leí en el diccionario acerca de lo que era una definición concreta de identidad. Y dice, circunstancia de ser de una persona o cosa en concreto, determinada por un conjunto de rasgos, atributos, características que la diferencian de otras. Una identidad cultural, una identidad nacional, de género. Una realidad de nuestra identidad define lo que somos, cómo pensamos, sentimos, que esto nos lleve a vivir de una determinada manera. O sea, identificarnos con unas formas. Yo me río mucho a veces cuando uno tiene una identidad en cuanto al mundo del fútbol, uno está definido ya, ¿no? Pero cuando yo discuto con Bernardo de fútbol es como cuando él discute de teología conmigo, es decir, ahí
hay una diferencia, ¿no? Es decir, en el fútbol y en el deporte yo me llevo la palma, eso está clarísimo, pero el mundo de la teología él me revuelca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fútbol, él dice, me gusta el Madrid y el Barcelona. Digo, esto no puede ser. ¿Cómo te pueden gustar? Es decir, tú no estás bien definido, es decir, o te gusta el Madrid o te gusta el Barcelona, pero las dos cosas no pueden ser. Pero esa es la salida sabia. Pero normalmente es que nosotros nos definimos y nos sentimos identificados con unos colores, con un himno, con una bandera, con una región, con una música. Y eso nos da una identidad, ¿no? Que nos hace vivir conforme a eso que pensamos o a eso que sentimos. Y qué bueno es que los creyentes estemos bien definidos y no tengamos una falta de identidad, porque cuando tenemos una falta de identidad nos pasa lo que les pasa a Bernardo con el fútbol, es decir, ni Madrid ni Barcelona, es decir, me gusta el fútbol, pero bueno, eso es imposible, ¿entiendes? No me puede gustar el flamenco y la sardana, o me gusta el flamenco o me gusta la sardana, es decir, pero eso de Madrid y Barcelona, eso no puede ser, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante es que tengamos una identidad y conforme a esa identidad nosotros podamos sentir, pensar, vivir, conducirnos y tener algo que nos produzca esa vida de allí donde estamos asentados. Cuando Pedro hizo esa declaración, Jesús sabía muy bien lo que le confirmó. Yo digo que tú eres sobre esta verdad, sobre esta declaración que tú has hecho, las puertas del Hades no van a poder nunca, porque la identidad de estar en Cristo nos va a dar una fortaleza, nos va a dar un desarrollo de nuestra vida, nos va a dar una conducta, nos va a dar una definición de sentimientos, de pensamientos, de deseos de vida, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra eso. Prevalecen muchas veces y superan cuando nosotros, en lugar de esa verdad, tenemos otro tipo de argumentos. Y entonces el mundo sí que puede con nosotros. Y las fuerzas del mal sí que pueden con nosotros. Cuando la verdad que está debajo de nuestros pies no es Cristo. Pablo estaba viviendo una situación compleja en cuanto a su ministerio, porque había evangelizado muchas regiones y muchos creyentes se habían convertido por su obra y muchas iglesias se habían levantado por su ministerio. Pero el tiempo en que Pablo le tocó expandir el evangelio, topó de que las iglesias estaban siendo sacudidas por muchas filosofías y por muchas doctrinas y por muchas formas diferentes a la que él había recibido de Dios. Recordemos que Pablo tiene un encuentro personal con Cristo y de él recibe esa unción y esa comprensión de Dios. Entonces, cuando él va asumiendo y entendiendo todo lo que Dios le estaba dando por medio del Espíritu Santo, se da cuenta que cuando él predica y las iglesias se establecen y los creyentes se convierten, la iglesia se llena de muchas ideas y de muchas filosofías y doctrinas que nada tienen que ver con el evangelio que él había recibido. Y hace realmente una defensa fuerte, muy fuerte, de mantener la pureza del evangelio y a Cristo como cimiento de la fe de los creyentes. Y con eso batalla. Y escribe el libro de Gálatas y dice, porque no hay otro evangelio. Y ahí se está refiriendo a la cantidad de historias y de complejidades que el mundo judío-cristiano estaba creando a la iglesia. Porque estaban tratando de añadir al evangelio de Cristo sus costumbres, sus formas, su cultura y su manera de entender a Dios. Y Pablo se da cuenta y dice, no hay un evangelio diferente al que yo he recibido de Dios. Ni esto ni aquello es útil para avanzar. Entonces, un evangelio diferente puede ser cualquier forma que no esté asentada e incrustada en la enseñanza que hemos recibido de Cristo.
podemos malinterpretar muchas veces lo que hemos recibido de Dios. Y podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso es importante que la verdad de Cristo esté asentada debajo de nuestra fe, para que no podamos recibir un evangelio diferente. Para Pablo era muy importante esto, que el evangelio mantuviera su pureza en Cristo. Porque había muchas historias donde la iglesia estaba recibiendo mucha influencia del exterior. Y para mucha gente era más significativo lo que oían del exterior que lo que realmente el evangelio en sí representaba. Y siempre que a mí me toca hablar de este tipo de cosas, siento preocupación. Y siento un peso en mi interior que no lo puedo remediar. Porque yo no entrego mi vida y mi compromiso de vida a cualquier forma, ni a cualquier idea, ni cualquier forma es válida. O mi vida está centrada en lo que Cristo y el Evangelio me exigen, o cualquier cosa a mí no me sirve. Ya no estamos para jugar, o ya no estamos para inventar juegos en cuanto a la vida religiosa. O Cristo es quien representa que es en mi vida, o prefiero, yo qué sé, pues otra cosa. Pero quiero ser consecuente con esa idea central. Quiero que Cristo sea realmente quien represente mi vida, con lo que yo me identifique, con lo que yo viva, con lo que yo me conduzca, y que esto me lleve a ser una persona coherente entre lo que siento, lo que pienso y lo que vivo. Quizás sea eso una afrenta para muchos de nosotros, incluido para mí, porque cuando vamos andando y creciendo nos damos cuenta que muchas de las cosas que vivimos no son coherentes con el Evangelio de Cristo. Y tú dices, ¿y a eso qué? Pues es una corrección y ya está. Que no nos vamos a condenar por encontrar cosas que son no verdaderas en nuestra fe, pero sería algo no típico de un creyente que no se corrigiera y mejorara en su vida cristiana. Porque hay cosas que son típicas y hay cosas que son atípicas. Lo típico de un creyente es que cada día se parezca más al maestro de quien está recibiendo la educación y la enseñanza. Eso sería lo típico. Lo atípico sería lo contrario. ¿No? Es decir, fijaros, cuando uno entra a un taller a aprender cierta profesión. Y esto en ocasiones lo hemos mencionado. Si yo entrara a aprender carpintería, bueno, si tuviera 15 años, pues ya no sería un aprendiz, ya con 57 años ya que aprendí voy a hacer, ¿no? Pero con 15, 16 años entra a una carpintería. Y de esto, cuando Dios nos puede dar lecciones a muchos de nosotros. Lo primero que nos atrae como aprendiz es, según pienso yo, y no sé si estoy acertado o no, Juan de Dios, es usar la máquina y el disco y cortar madera. ¿Sabes lo primero que el maestro te prohíbe? Tocar la máquina y tocar los discos y usar las máquinas. Lo primero que te manda a recoger el serrín, ¿sí o no? Recoger las maderas, ordenar la carpintería. Y el aprendiz dice, para esto he venido yo, para barrerle a la carpintería, tirarle la basura, pero yo que quiero es aprender carpintería. Pero primero hay unos pasos previos antes de usar las máquinas. Y en la vida del discípulo de Jesús se da que este tipo de ejemplos a nosotros también nos tienen que servir para llevarnos a unas cuotas más altas. Pero lo atípico de un creyente es que no tengamos la conducta o la vida de ejemplo o un ejemplo de vida que se parezca a aquel de quien estamos recibiendo la enseñanza. Eso sería algo atípico. Lo típico sería lo que se tiene que producir naturalmente en nuestras vidas. Por eso Pablo pelea de una manera tan grande en las cartas
y lucha contra toda aquella contrariedad que está habiendo en la iglesia. Y no creáis que es algo complejo, es algo que se estaba dando de una manera natural. Y de una manera natural Pablo también corrige. Si nosotros vamos a leer de una manera determinada la carta a los Corintios y vemos esa complejidad de entendimiento de Dios que tienen los corintios, después de haber recibido el Evangelio, de haber sido bendecidos, termina habiendo ahí una situación muy, muy rara, porque se hacen grupos, se hacen gente que es partidaria de personas, se hacen de unas ideologías que nada tienen que ver con el Evangelio, hasta tanto que alguna gente veía por bueno la fornicación. Y lo daban como una forma natural en su vida. Y Pablo está diciendo, todavía estáis con estas historias. Y escribe en la carta a los Gálatas diciendo, no puede ser que las comidas, la vestimenta, la cultura, la procedencia de donde venís, esté provocando un evangelio diferente al que yo he recibido. Y lucha con todas sus fuerzas. Y además lo deja bien escrito. Que las cosas que se están dando en la iglesia no se pueden dar. Porque la declaración de Pedro que tiene una fuerza tan grande, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esta piedra, sobre esta verdad que tú acabas de decir, todo creyente y la iglesia misma debe de asentarse, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y encontramos el capítulo 8 de Romanos. ¿Qué cosa nos puede separar del amor de Cristo? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, si Cristo está como la base de nuestra fe. Nada puede prevalecer contra eso. Y lo importante de esta reflexión es que nosotros podamos llegar a entender que el Evangelio que se nos ha confiado no lo podemos distorsionar. No lo podemos tampoco idealizar. No puede ser para nosotros una simple forma de pensar. Tiene que ser una simple forma de vivir. Una simple forma de vivir que estamos recibiendo del sitio donde estamos asentados. Del sitio donde queremos afirmar toda nuestra vida. La educación y el mantenimiento de nuestro matrimonio. La educación de nuestros hijos. Nuestro comportamiento en los trabajos, nuestra educación en la calle. Es toda una forma de vida que nace del sitio donde queremos asentar todo lo que es un proyecto de vida. Por eso cualquier forma de vida, cualquier forma de pensar, cualquier forma de sentir, no vale. Te valdrá para ti. Pero si Pablo estuviera aquí, nos diría exactamente, no hay otro evangelio. Y ahí se está refiriendo a cosas muy concretas, al daño que el mundo judio-cristiano estaba haciendo a la fe de los creyentes. Pero vivir de una forma diferente a lo que hemos recibido de Cristo, ¿no es también un evangelio diferente? Hacerse de una idea o de unos argumentos que acallen nuestras conciencias, ¿no es un evangelio diferente? Opacar la verdad de Dios que es revelada por Cristo, ¿no es vivir un evangelio diferente? Nos damos cuenta muchas veces la reflexión que la iglesia tiene que hacer y también nuestra vida. Y la clave muchas veces de cómo llegar a algo concreto es lo que Jesús manifiesta en el capítulo 8 de Juan. Si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Eso de conocer la verdad nos atrae.
Porque en muchas ocasiones confundimos que conocer la verdad es conocer conceptos y enseñanzas teológicas de la Biblia, para muchos. Pero lo que Cristo está afirmando aquí, que conocer la verdad es conocerlo a Él. Conocer la verdad es conocer a Cristo y lo que Él nos exige y la manera en que Él nos quiere enseñar. Si el fundamento de nuestra fe no es Cristo, ¿de quién estamos recibiendo la enseñanza? ¿Quién es el que está poniendo los argumentos y los puntales firmes y fuertes en nuestra vida? ¿Os dais cuenta lo importante de esto, de esta reflexión? Si Cristo no es el fundamento de mi vida, del que parte la enseñanza que yo recibo, que me provoca vivir de una forma con respecto a una manera de pensar, de sentir, que me identifica con unas formas, con una vida, con una cultura y con unas conductas, si de Cristo no recibo yo mi identidad, es que tengo otra identidad con la que a mí me llama la atención. Es importante, hermanos, que entendamos el fondo de la pelea que Pablo tiene con los creyentes para que se definan en cuanto a que el evangelio que él ha recibido de Cristo es lo auténtico de Dios. Y a eso no hay ni que quitarle ni que ponerle. Hay que aceptarlo, hay que obedecerlo y hay que practicarlo. O sea, no hay que redefinir, ni reinterpretar, ni corregir, sino que hay que aceptar el evangelio que Pablo ha recibido de Cristo de manera directa, asumirlo, obedecerlo y vivirlo. Porque eso es lo que nos va a dar el conocimiento de la verdad, que no es otro que Cristo, como parte central y definida de nuestra fe. Digo esto, hermanos, porque hay muchas rarezas, de verdad, hay muchas rarezas en la mente de los creyentes. Y es necesario reflexionar. Pero no reflexionar conforme a mi argumentación, sino reflexionar acerca de lo que produce estar en Cristo, asentados en Cristo y la influencia de Cristo en nuestra vida al mundo. Y a veces podemos dar respuestas bien claras de lo que es el Evangelio, de lo que es la Iglesia, de lo que es Cristo. Nosotros podemos definirlo estupendamente. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que es vivir con respecto a lo que hemos recibido de Cristo, que trae una exigencia con ello, que trae un compromiso y que trae una forma y una conducta de vida. Cualquier forma de vivir no vale. Cualquier forma de pensar no vale, aunque tengamos la libertad de pensar y de argumentar y de hablar. Claro que sí, pero a la hora de representar a Cristo, cualquier manera de pensar no vale, ni cualquier manera de vivir, ni cualquier manera de afrontar las cosas. O partimos de lo que Cristo nos enseña, o estamos viviendo un evangelio diferente, aunque nos parezca extraño. Así que son las palabras y la permanencia en las palabras de Cristo las que nos forman nuestro carácter, la que nos da una identidad y la que nos da una proyección de vida. No sé si estáis de acuerdo, pero bueno, son muchas de las cosas que se reflexionan. Bienaventurado el varón que permanece en estas palabras. Nos damos cuenta y que se deja aconsejar por estas palabras. Feliz la persona que se deja aconsejar por Dios, que se deja dirigir por Dios, que está asentado en lo que ha oído y que ahí permanece. Porque precisamente esa es la clave de que Cristo pueda reproducir su carácter y su forma de vida en nosotros, permanecer en lo dicho. Permanece aquí. Y resulta que eso nos va a dar una identidad, pero todo lo que no sea eso nos va a provocar una indefinición de vida, de pensamientos, de sentimientos y de deseos. De tal manera que me identifico con unas cosas y con otras no. Y vimos ahí no sé puede ser, yo no puedo sentir lo mismo en cuanto a mi afición por el fútbol
acerca del Barcelona. Lo siento por los que les gusta el Barcelona, pero no puedo sentir así. Me siento identificado con otros colores, ¿no? Pero en cuanto a lo que hemos recibido de Dios, no podemos tener dudas. No podemos tener dudas porque de Él emana la vida. Fijaros, tener claro quién es Cristo es muy importante. Pero más importante es vivir conforme a ese concepto que tenemos de Él. En el capítulo 16 de Mateo, que hay esa pregunta que Jesús hace y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dan una respuesta, uno Elías, un profeta, tal. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Si Pedro responde porque Dios le ayuda a comprender quién es Cristo. Pero luego pasa su crisis y niega a Jesús. Y fíjate yo sé que qué momento tan lúcido tuvo Pedro, que dio en la clave, pero luego termina negando a Jesús. Tuvo su momento también malo, su luz y su sombra. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esa es la comprensión que tenemos de Cristo, es la que nos va a ayudar conforme a eso que acabamos de decir. Mi concepción de Cristo me va a ayudar a vivir conforme a eso que yo termino de declarar. Me va a exigir un compromiso de vida. Sí, hermano, un compromiso. Que parece que cuando hablamos de compromiso estamos hablando del demonio. Pero hemos entregado nuestra vida a una vida de compromiso, a una vida de exigencia. Con respecto a eso, no vivimos un evangelio diferente, adecuado a nuestras circunstancias, comodidades, apetencias y conciencias y formas de vida. Pensar. Porque el mundo nos necesita a falta de referentes. El mundo necesita referentes donde fijarse. Si vemos la situación tan oscura que estamos viviendo en el país, en cuanto a la política, la religión, los líderes, las diferentes identidades, todos los días estamos escuchando noticias de todos los tipos. ¿No termináis reflexionando que la sociedad tiene una falta de identidad? Algo donde fijarse y poder tirar detrás de él. Jesús ya hace tiempo dijo, si el Hijo de Dios es levantado, a todos atraerá a sí mismo. Y vemos políticos que tienen una identidad política que por votos cambian su identidad, cambian su manera de pensar, y esto es, pues jauja. Todos enredados en unas preocupaciones y unos intereses personales. Pero la causa de Cristo es universal. Es la humanidad entera en la que llega el corazón de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar, ¿quién es Cristo para mí? ¿Es una idea? ¿Es un argumento? ¿Es una manera de pensar? ¿O es un compromiso de vida? Fijaros que hasta Dios tiene su definición de Cristo. Dios no tiene dudas. Este es mi Hijo amado. Es el versículo que cambió el curso de mi conversión. Este es mi Hijo amado. Desde entonces no tengo dudas. Fijaros, no tengo duda en cuanto a lo que tengo que hacer. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo mi complacencia o de igual forma al que yo he autorizado. A este tenéis que oír. Desde entonces, hermanos, yo no tengo duda de lo que tengo que hacer. Me pueden venir con 1000 historias, con 1000 argumentos, con 1000 doctrinas o con 1000 pensamientos diferentes. Ya tengo claro lo que tengo que hacer. Oír las palabras de Jesús y permanecer en ellas. Aunque mucho de lo que ocurra no lo entienda, pero ahí, permanecer ahí. Si el Señor me ha dicho que permaneciendo aquí, Él me va a convertir en un discípulo, aquí permanezco, de aquí no me muevo. Porque no hay otro evangelio diferente.
No hay otra forma de pensar. Es decir, no puedo ni quitar ni poner a lo que Dios ha revelado por medio de Cristo. Es decir, no puedo quitar ni poner, bien dicho, no puedo quitar ni poner a lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Porque por medio de Él Dios se ha revelado a Juan, que también sacó una revelación gigantesca. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Cristo dice de sí mismo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Eso es fulminante. ¿Quién puede cambiar, renovar, innovar, implantar algo nuevo si no es alguien al que Dios haya autorizado? ¿Quién es capaz de decir hasta aquí con este pensamiento y hasta aquí con esta forma de pensar? Hasta aquí. A partir de aquí es lo que yo digo. ¿Quién es capaz de tomar esa determinación? Si no es alguien al que Dios haya autorizado a hacerlo. ¿Cómo en muchas ocasiones nosotros nos atrevemos a añadir al pensamiento cristiano, que está basado en Cristo, un montón de historias que nada tienen que ver con la enseñanza de Jesús, pero que van de acorde a nuestra conciencia y a nuestra forma de pensar? ¿No estaremos viviendo evangelios diferentes a lo recibido? Pues la advertencia es que contra eso que tú estás estableciendo, las puertas del Hades sí tienen que hacer, sí pueden derribar, sí pueden causar ruina y causar realmente malestar, pero conforme a la declaración de Pedro, las puertas del Hades no tienen nada que prevalecer contra ellas, porque es Cristo quien está ahí. Y precisamente, hermanos, por ese tipo de declaración, nosotros tenemos que gastar cuidado por si los fundamentos del justo son destruidos, ¿cómo se sostendrá? Dice el Salmo, ¿no? Dice el Salmo, porque si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? No nos damos cuenta, hermanos, del peligro que corremos nosotros como creyentes y la iglesia y el mundo cristiano cuando tenemos la libertad de incluir, quitar y poner algo que no provee ni nace del fundamento de Cristo. Y no son pocas historias, de verdad, son más de una. Por eso lo importante de todo esto es que nosotros podamos volver a la Escritura. En cierto grupo le preguntó a Jesús acerca de cómo iba a ser la resurrección de las personas en el cielo. Y le ponen ahí como una pequeña trampa. Y le dice, bueno, si una persona se le muere y no tiene hijos, ¿quién se casa con uno, con otro, para arriba y para abajo? En la resurrección ¿quién será el marido de esta? Y sabéis que Jesús le dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿No será muchas veces que cuando tenemos cosas diferentes es que estamos ignorando la Escritura? ¿Es que estamos dándole un valor diferente a lo que hemos recibido de Cristo? ¿No será que debemos devolver a ese tipo de enseñanza en la que Jesús, capítulo 7, nos habla de ¿a qué compararé el reino de los cielos? ¿A un hombre prudente y a un hombre imprudente? Le compararé a un hombre que escuchó estas palabras y las practicó, permaneció en ellas. Y cuando vieron el torrente, las fuerzas, los vientos fuertes, no pudo derribar aquella casa, porque estaba fundada sobre la roca. Y hermano, eso tiene una importancia y un valor increíble. Nuestra vida cristiana va a permanecer firme, va a permanecer fuerte, llena de vigor, de fuerza, de unción, de comprensión de Dios, siempre y cuando el fundamento de nuestra fe sea Cristo y nada más que Él. Y esto no es ser ni legalista ni estricto, de verdad que no. Porque ya Cristo lo dijo, si permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay una mejor manera que permanecer en las palabras de Jesús. Es como llegamos a esa libertad de comprensión
Porque lo importante de todo esto, hermanos, no es que tengamos claro que esto es una verdad, porque la verdad es, y no la podemos cambiar, la creas o no la creas, pero ahora viene un compromiso secundario, que es cómo edificar encima de esto que hemos recibido. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto y el cual es Cristo Jesús. Nadie. Pero cada uno mire cómo edifica encima del fundamento. De cualquier forma, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Hay unas formas que nacen del fundamento que es quien nos lleva a poder entender lo que Cristo es, quién es y lo que Él trata de hacer en nosotros. Y esto es lo que a mí me gustaría en este tiempo, siempre y cuando tenga la oportunidad de compartir. Enseñanzas y temas que la Iglesia tiene que aprender como grupo, nosotros como individuos, cómo estamos edificando encima del fundamento que hemos recibido. Temas que puedan enclavarse y edificar sobre ese fundamento. Los jueves hemos compartido algunas. Yo no puedo edificar encima del fundamento de Cristo cualquier comportamiento a mi hermano. Cualquier comportamiento con mi hermano no vale. Me valdrá a mí, a mi conciencia, pero al evangelio que hemos recibido no vale. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, no mis favoritos, no mis simpatizantes, no mis oyentes, no dice eso. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así que no vale vivir una vida cristiana sin amor. No vale. Nos damos cuenta muchas veces, a veces la cantidad de cosas que nos permitimos, toleramos y asumimos como cosas normales, pues no vale. De verdad que no vale. Y mi interés en este tiempo es poder ayudarme para que la vida de la Iglesia recobre una dinámica diferente. Pero no una dinámica diferente porque yo lo diga, sino una dinámica diferente porque tú has decidido vivir conforme a este fundamento. Porque tú has decidido formarte a través de este fundamento. Porque tú has decidido educarte conforme a esta enseñanza. Porque tú lo has decidido. Recuerda lo que dice el texto, cada uno mire como la propiedad de la decisión está en mí. Yo soy quien decido, para bien o para mal, pero yo decido. Y para mí eso es muy importante. Importante porque sé lo que el Evangelio me exige, hasta dónde yo puedo dar, a dónde no llego, y me abre un camino importantísimo de depender de Dios, de asumir que sin la ayuda de Dios esto es prácticamente imposible. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar si el argumento de la Escritura es el argumento de nuestra vida. Si la decisión que hemos tomado es ideal o es debida. ¿Sí? Porque si no nos damos cuenta de ese tipo de reflexiones, podemos entrar en una indefinición. ¿Qué vivo? ¿Qué no vivo? ¿Qué creo? ¿Qué no creo? ¿Cómo me comporto? Esto está bien, esto está mal, esto es mío, esto no es mío. No es eso a donde nosotros tenemos que llegar a concluir. Un verdadero diagnóstico de una enfermedad nos puede dar el tratamiento que nos libre de esa enfermedad. ¿Sí o no?
Pero si yo diagnostico mal cómo siento, cómo vivo, cómo deseo, cómo quiero las cosas y no busco la causa de mi problema, voy a estar continuando viviendo mal. Por eso es importante, hermanos, que con respecto a lo que hemos recibido de Cristo y de su enseñanza, podamos ponernos enfrente y darnos cuenta de aquellas cosas que no andan conforme al Evangelio. Para que no terminemos pensando conforme a nuestros argumentos y no según Cristo. Hermano, esto es serio, de verdad que es serio por lo que yo veo en mucha gente. Porque no dejamos de ser la sal del mundo y la luz del mundo, donde Cristo está. Pero caminemos conforme a esa confesión. Andemos conforme a eso. Reconozcamos la realidad de nuestras vidas, lo que nos toca corregirnos, lo que nos toca de aprender, pero no me importa reconocer que lo estoy haciendo mal siempre y cuando tenga el deseo de avanzar para bien. Lo que no puedo es por bueno una situación que es incoherente. No puedo dar por bueno eso. Tengo que aprender de Él y que Él llegue a tocar mi corazón de tal forma que me comprometa con Él y con su Evangelio. Y es donde Pablo tiene toda su lucha, donde Pablo pelea continuamente. No hay un Evangelio diferente. Nosotros lo hacemos diferente, pero no hay un Evangelio diferente. Oramos y pedimos a Dios que nos ayude